Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 18 de septiembre. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es la fiesta nacional de Chile, 18 de septiembre. Nuestros parabienes para ese gran pueblo austral, Chile. Su grito de independencia, un día como hoy, en el año de 1810. Cuando el fracking, si es posible. Ayer vimos una cosa que no sabíamos que existiera, porque conocíamos las leyes interpretativas. Lo que no conocíamos eran las declaraciones de prensa interpretativas de las sentencias. Eso sí es una figura nunca vista antes en el país. La señora presidenta del Consejo de Estado salió a interpretar la sentencia que dictaron, pero se le olvidó tener en cuenta que una norma superior, de superior jerarquía, posterior a las normas que están analizando, definió el fracking, lo ordenó, lo dispuso con todo cuidado, y en Colombia es perfectamente posible hacer fracking y no solamente planes piloto. Señora presidenta del Consejo de Estado, lea la ley del plan, que usted no la ha leído, entre otras porque el Ministerio de Minas contrató un abogado que no sabe que eso existe, que existe la ley del plan, y el señor Gil Botero, el abogado de Ecopetrol, tampoco lo sabe. Pues que lo vayan descubriendo. La ley del fracking es nada menos que el Plan Nacional de Desarrollo, nada menos que eso. Honor al representante Juan Espinal, quien libró una batalla durísima en la Cámara de Representantes por sacar adelante esa ley y la sacó. Los yacimientos no convencionales, ¿qué son? Pues exactamente eso, el fracking. El fracking, así se llama, usted lo puede llamar en inglés y entonces dice fracking. O lo puede llamar en español y dice yacimientos no convencionales. De manera pues que eso tenemos en lo que respecta al descubrimiento que planteamos ayer, un descubrimiento que no debió serlo, que eso debía estar perfectamente claro para todo el mundo, y ahora ya no hay duda ninguna, no puede haberla. El fracking se puede ejecutar en Colombia ya, señores de Ecopetrol, y no necesitan reglamento. A trabajar, que este país sin petróleo y sin fracking, porque la única posibilidad de tener petróleo es el fracking, la única posibilidad inmediata antes de que se nos agote el petróleo, este país no es viable, de manera que a trabajar. ¿Pasa la crisis internacional? Es la pregunta que nos hacemos. Arabia Saudita ya aclaró el misterio y dijo que para finales de este mes, es decir, en un par de semanas, estará completamente restablecida su producción. Y las existencias de petróleo en poder de Arabia Saudita y en poder de los Estados Unidos dan no solo para 15 días, sino para 15 meses y para quién sabe cuántos años. De manera que el petróleo vuelve a caer. El Brent estará por ahí por los lados de $64, cada minuto está bajando más, y el WTI está por debajo de $60 el barril. El café cayó en los mercados de Nueva York, está $1 y se recuperó después un poco más. Se funde Electricaribe. Ha pasado también desapercibido. Aquí las cosas más importantes se hacen a un ladito, ¿no? Se les hace el quite porque acaban de declarar la entidad encargada del tema desde el punto de vista técnico que tiene que haber racionamiento
en la costa atlántica, porque si no, lo que va a haber es una catástrofe. Se funde Electricaribe. De manera pues que la costa atlántica con apagones programados, esa es la perspectiva que tiene el gobierno, no, que tiene el país, un verdadero desastre. Y es en medio de ese desastre cuando se está buscando alguien que compre a Electricaribe, y que lo primero que tiene que hacer es restablecer las condiciones de servicio con unas inversiones colosales para que no haya apagones en la costa atlántica. ¿Quién mira los contratos que celebró el gobierno de Santos con Daniel Coronel y con Yamid Ahmad y con Noticias 1? ¿Quién mira eso? Porque ya pusimos al aire y dimos cuenta de los contratos celebrados con Minchirrinchi por valor de, oigan bien, repito la cifra, poco más de 1.000 millones de pesos mensuales le pagaba el Ministerio de Agricultura a este Noticias 1 para que le hiciera propaganda a Minchirrinchi. No hay derecho. Eso es un peculado. Pero como no hay fiscal general de la nación, esa es otra cosa. Que no hay terna, y no hay terna porque no hay magistrados, y entonces los magistrados dicen de la Corte Suprema que le manden la terna, y entonces ahí estamos, y no hay fiscal general de la nación. Este buen señor está haciendo lo que puede, pero ¿qué se le puede pedir a una persona que no sabe si va a estar en su cargo una semana más, o un día, o un mes? ¿Qué se le puede pedir? Pues nada, que medio mantenga las cosas. No tenemos Fiscalía General de la Nación, que sí la hubiera, y hubiera Procuraduría, que es otra cosa que está extinta, porque lo que tenemos es un hombre en plan de hacer política y en plan de buscar una candidatura presidencial, que pues algunos ven muy lejana, pero de todas maneras en eso está el doctor Carrillo. ¿Cómo es posible que no se advierta que con plata del Estado Minchirrinchi hizo contratos por 1.000 millones de pesos mensuales con Noticias 1? Por favor. Y ahora parece que el Ejército de Colombia también celebrando contratos con Noticias 1 por más de 5.000 millones de pesos. Bueno, pero no hay tanques, pero no hay nuevos suministros de elementos indispensables para mantener una acción bélica. Entonces, pero sí para contratar con Noticias 1. Maravillosa noticia les queremos dar, maravillosa noticia. Hidroituango acaba de anunciar que Mapfre, que es la cabeza de las aseguradoras, eso tiene que ser un pool grande de aseguradoras, pagará el siniestro de Hidroituango. Esa es una noticia enorme, porque las empresas públicas de Medellín no solamente son de Medellín y de Antioquia, sino del país entero. Y las aseguradoras cubrirán, por lo menos en la parte sustantiva, y harán algunos descuentos, en fin, esa es una mecánica que habrá que examinarse, pero empresas públicas de Medellín, lejos de un desastre económico. Las aseguradoras pagarán el siniestro de Hidroituango. Gran noticia. ¿Cómo funcionó la apertura de la vía al llano? Pues a medias, tenemos que decir, a medias. Eso fue pues difícil empezar, y cayó un aguacero y se suspendió el paso por la vía al llano. Y uno se pregunta, ¿qué clase de carretera es esa? ¿Y qué niveles de seguridad tiene que un aguacero interrumpe el tránsito? Entonces, ¿en qué estamos? Cuidado, vamos a tener un desastre allá en la vía al llano. El grupo Prisa dice que este lote no está en venta. Es decir, que no es verdad que esté ofreciendo a Caracol Radio en Colombia, desde luego, que la esté ofreciendo en venta, como tampoco está ofreciendo en venta otro par de filiales que tiene en América Latina. Dieron una noticia bastante estúpida que era para defender el idioma. Pues no sé si el idioma hay que defenderlo aquí o hay que defenderlo allá, pero ellos dicen que eso no está en venta. ¿Será una manera de decir que la están vendiendo pero que no se sepa?
Y no hubo gobierno en España. En la hora de la verdad lo dijimos el primer día cuando vimos las elecciones. Los españoles se pusieron de acuerdo para hacer ingobernable España. Obviamente es un acuerdo bien tácito y bien casual, pero el resultado electoral decía eso. Ahí no se puede formar una mayoría. Y entonces Sánchez se dedicó meses enteros a ver cómo formaba gobierno, lo que prueba que España no necesita gobierno, porque no ha tenido gobernante en mucho tiempo. Sánchez antes era un mal gobernante, ahora es que definitivamente no gobierna. Su Majestad el rey Felipe VI ha ordenado elecciones para el 10 de noviembre a ver si los españoles constituyen una mayoría que pueda gobernar. La Unidad Nacional de Protección dice que ya no da más, no da más. Y no da más porque es tal la demanda que tiene de los pedidos que le llegan de protección, de gente que está o se dice amenazada, que ya no tiene carros blindados, que ya no tiene elementos, que ya no tiene nada. Y recordemos que hay una parte muy importante de su presupuesto que está dedicada a cuidar a los bandidos de las FARC y que tiene más de 1000 hombres en Bogotá y supongo que en otros sitios defendiendo a los bandidos de las FARC, que esperamos que no les pase nada y que a la gente no la maten en Colombia. Es decir, la aspiración mínima que una persona civilizada debe tener en un país cualquiera es esa, que a la gente no la maten. Pero aquí matan a la gente. Y la Unidad Nacional de Protección no tiene con qué, no tiene medios para atender tanta demanda como la que tiene hoy y la que se le va a venir encima donde las cosas sigan como vienen. La ley de financiamiento en el filo de la navaja. Nos llamó la atención que el presidente Duque saliera en su defensa. Bueno, está bien, está bien. Ya no salen en defensa de este tipo de instituciones y de normas los ministros, que es a quienes les correspondería en primera instancia, sino el presidente. Eso está muy bien, pero es porque ve que la ley de financiamiento está que se cae. Y si se cae la ley de financiamiento, ¿con qué se van a reemplazar los billones de pesos que se consiguen con la ley de financiamiento? ¿Qué pasaría? Parece plenamente establecido que las inconsecuencias de forma fueron tan de bulto, tan groseras, que la Corte Constitucional no tendrá más remedio que declarar inconstitucionales muchas de las normas de la ley de financiamiento. Las elecciones en Israel, otro problema monumental, parece que hay empate. Por lo menos las encuestas a boca de urna dicen que no hay una mayoría definida y volveríamos a lo mismo, a una situación de incertidumbre con un problema de fondo muy serio, y es que Netanyahu ha prometido que si gana las elecciones lo primero que hará será colonizar una parte de los territorios invadidos de Cisjordania. Otro motivo de querella, de disputa y de conflicto en ese sitio, pero que tenga una mayoría también contundente. Los gobiernos necesitan un margen de opinión, en eso tenía toda la razón López Miquelsen cuando pedía un mandato claro. Tiene toda la razón. Una mayoría clara, una mayoría definida, hace un gobierno sólido y un gobierno que pueda gobernar. El ataque contra Arabia Saudita habría sido lanzado desde base de Irán cerca a Irak. Eso parece establecido. Mike Pompeo está en Arabia Saudita en este momento, analizando las consecuencias que tiene este descubrimiento ya prácticamente sólido. Fue Irán y ya se sabe desde dónde y qué tipo de misiles fue los que lanzó para llegar a las instalaciones más importantes del mundo en materia de refinación de petróleo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué se sigue de aquí? Señores, identificada
identificada otra persona que supuestamente había desaparecido del Palacio de Justicia. Y ya van 6. Y faltan 5. La doctora Gloria Anzola. Ya por lo menos su familia descansará en paz y sabrá dónde están sus restos. Queda otra familia en problema, pero otra familia que no forma parte del grupo de los 11 supuestamente desaparecidos. Y esto sigue pasando y sabemos que si la Fiscalía cumple su deber y se pone a buscar, le aparecerán los restos de los otros 5 que faltan. Y entonces, ¿qué pasa con el general Arias Cabrales? ¿Por qué sigo preso el general Arias Cabrales? Esto es evidente. Las declaraciones que dio la Fiscalía sobre el tema fueron declaraciones contundentes y absolutamente fundadas en los hechos. No hubo desaparecidos. Fue un proceso de mala identificación. En medio de esa baraúnda y ante la carencia de medios adecuados de medicina legal y de investigación criminal, se produjeron equivocaciones y ha sido difícil la identificación de 11 personas. Pero ya de esas 11 ya van 6. Ya está absuelto después de 8 años de martirio el coronel Luis Alfonso Plazas, pero sigue en la cárcel el general Arias Cabrales por unos desaparecidos que aparecen todos los días. ¿Esto no es inaudito? ¿Esto no es inaudito? ¿Esto puede seguir siendo así? Pues, pero así son las cosas en Colombia. Esto que les voy a contar también es como para Ripley. La noticia la dieron ayer, no es nuestra, no es original nuestra, pero es una noticia absolutamente insólita. Majin Buu es uno de los bandidos más bandidos que hay en el Cauca, de lo que llaman las disidencias de las FARC o los grupos residuales de las FARC. Un bandido, pero de aquellos. Hay puesto dinero por su cabeza, lo están buscando por todas partes, pero acaban de descubrir que el ejército no lo puede combatir, porque está protegido por la JEP. No, esto no hay derecho, esto no hay derecho. Un bandido alzado en armas parece el responsable directo del asesinato de la niña que aspiraba, o señora que aspiraba a la alcaldía de Suárez. Comete toda clase de delitos, pero no se lo puede combatir porque está en la lista de la JEP. No. ¿Para Ripley o para un cómic barato? No se sabe cuál es el número de cédulas anuladas, pero puede estar llegando a 900.000 o pasando los 700.000, como dice Carrillo el procurador. En todo caso, pues un desastre. Y es que pasa lo mismo que pasó con el plebiscito del año 2003, que se perdió por trampa del Consejo Nacional Electoral, que mantuvo cédulas de personas muertas, cédulas de miembros de las fuerzas militares que no pueden contar para efectos del censo electoral para determinar un porcentaje de votos efectivos como condición para que se pase el referendo, y esto es un desastre. Bueno, pero además hay un enorme peligro de transhumancia. Estas elecciones tienen las vísperas más amargas y más duras de elecciones que hayamos recordado en la historia. Ay, Dios mío, otro temita. La Corte Constitucional, esto es inaudito. Pues rebajaron las penas que estaban vigentes para unas contravenciones. Para unos señores conductores de Uber o de otros vehículos, les rebajaron las penas. Y dice la Corte Constitucional, esta señora Ortiz, que no fue posible que estudiara Introducción al Derecho, o el profesor de Introducción al Derecho que devuelva la plata que le pagaron por dar esas clases. Porque dice, esto rige, pero hacia el futuro. Hacia el pasado no. Los que fueron penalizados con penas altas se quedan. Señora magistrada, a usted no le contaron en primero de Derecho que la ley 153 de 87 dice que en materia penal la ley favorable, aunque sea posterior al hecho, se aplica retroactivamente en favor de la persona castigada. Señora, perdóneme, pero usted no puede decir que los que
ya quedaron castigados, seguirán pagando 25 años. No lo puede decir, no se le ocurra, señora. Lea la ley 153 del 87. La ley favorable se aplica inmediatamente a la persona que ha recibido un castigo, de cualquier naturaleza que sea. La parálisis de las obras para colegios. Esta es otra gracia del gobierno de Santos. Recuerden ustedes las quejas amargas y muy fundadas del gobernador de Antioquia, de Luis Pérez, que dijo: aquí tengo un mundo de colegios que debieron ejecutarse, la gobernación está lista para cumplir, ha cumplido, pero el ministerio no cumple. Es que unas obras gigantescas en todo el país se le otorgaron, parece que a dedo, no se sabe cómo, a 2 proponentes, a dos. Resultado, esto es un desastre. Dice que hay más de 220,000 niños en colegios por culpa de ese desorden. Y dicen en cuáles departamentos la situación es peor que en los demás, pero en todas es un desastre. Ay, Juan Manuel Santos, ay, qué daño hiciste, por Dios. Es que no hay cosa buena aquí. Todo parece indicar que la Fed recortará 25 puntos básicos la tasa de interés en su reunión de mañana y que no lo volverá a hacer sino cuando haya señales claras de que se ha enfriado la economía de los Estados Unidos, que no parece ser el caso. Pero en todo caso, toda la economía del mundo está pendiente de esa situación. Parece que habrá una rebaja de 25 puntos básicos en la tasa de interés decretada por la Fed. El ayatolá Khamenei, que es el que manda, porque estos izquierdistas son muy curiosos, ¿no? Cómo atacan a la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica tiene alguna posición frente a un problema social y moral, pero se les olvida que el país más izquierdista que hay en el mundo, que es Irán, está gobernado por los curas. Los ayatolás son eso, son los curas de allá. Khamenei, que es el ayatolá principal, heredero del ayatolá Khomeini, que son los que mandan en Irán, ha dicho que Irán no se sentará a una mesa de discusión con los Estados Unidos. Pero que si los Estados Unidos vuelven al grupo que está discutiendo con Irán el avance de las maquinaciones de Irán para construir la bomba atómica, para adelantar su programa nuclear, que entonces sí, ya con el grupo sí que se sienten los Estados Unidos y conversan como parte de un grupo del que los Estados Unidos se salió por orden del presidente Trump cuando vio que ese grupo era o esas reuniones eran una burla y que no iban para ninguna parte. 2 ataques suicidas talibanes con 48 muertos ayer. Recordamos que estuvo a punto el presidente Trump de firmar un acuerdo con los talibanes, inclusive por encima, sin contar con el gobierno de Afganistán, gobierno que se quejó amargamente de esa situación, cómo lo marginaban. El grupo talibán es un grupo terrorista y el gobierno de Afganistán no es de los talibanes. Bueno, pues desde entonces, desde que esas conversaciones se hicieron imposibles por un ataque terrorista de los talibanes. Han seguido insistiendo. Ayer hubo 2 ataques suicidas. Es que pues este cuento islámico, que cuando uno se sacrifica por la patria se va para el cielo a disfrutar de no sé cuántas vírgenes y de un paraíso, y se comen semejante cuento tan idiota, entonces se hacen matar por eso. 2 ataques suicidas ayer con 48 muertos. Encontraron otra fosa común en México con 29 cuerpos. La tragedia de México es la droga, como es la tragedia de Colombia. Y esa tragedia de México se vino para Colombia, y en Colombia están las bandas de los mexicanos incitando y dirigiendo los cultivos de coca, la producción de pasta y de cocaína y el tráfico con ellos
hacia los Estados Unidos. Esa es la violencia, esa es la muerte, ese es el desorden. Los niveles de inseguridad y de violencia en México no tienen parangón. Y esos carteles son los que nos están trayendo a Colombia. Y una noticia que ha pasado desapercibida, pero que nos inquieta sobremanera. Una joven en los Estados Unidos, no dicen que tan joven, parece que bastante, compró un fusil AK-47 y cometió la imprudencia de amenazar a su antiguo colegio para hacer una mortandad ya con el fusil. Fue inmediatamente detenida, pero casi tenemos otra tragedia en los Estados Unidos de esta misma naturaleza. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo en días como hoy, en el año de 1812, ardía Moscú. Moscú vuelto llamas. ¿Cuántos palacios, cuántas obras de arquitectura medieval y antigua se perdieron? Un verdadero tesoro. Las 3/4 partes de la ciudad fueron incendiadas. ¿Por quién? Se los contaremos en Hoy en la Historia, cuando Napoleón invadió a Rusia y llegó a Moscú en plan de victoria después de las amargas experiencias del río Moscova o de la batalla de Borodino. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 27 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. Don Pablo, cuénteme cuál es su secreto. ¿Secreto? Pues el secreto para que su cosecha prospere tanto. Ese trabajo es bien duro y se necesitan de muchas cosas. Don Pedro, es muy sencillo. Tengo el crédito Cosecha y Venda a la Fija del Banco Agrario. Así puedo conseguir todo lo que necesito para mi cosecha y cumplirle a mis clientes. Si eres productor agropecuario y cuentas con un contrato de compraventa u orden de compra de tus productos, podrás acceder al crédito Cosecha y Venda a la Fija con tasas especiales para atender tus necesidades de capital de trabajo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta grande cantante norteamericana que cantaba también en italiano, en alemán y en español, de Gonzalo Roig, Quiéreme mucho. Con esa canción tan hermosa que nos llega al corazón, saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana hablando de infraestructura, porque hay dos proyectos de los que no podemos evitar hablar el día de hoy. Uno, Hidroituango, y el otro, la vía al llano y su reapertura. De Hidroituango llegan muy buenas noticias, pues EPM anunció ayer que la aseguradora Mapfre, que es la que expidió la póliza a favor de EPM y que cubre las afectaciones a la infraestructura, obras civiles, equipos del proyecto Hidroituango y el lucro cesante derivado del retraso en la entrada de operación, aceptó, tras revisar los hechos acontecidos, desembolsar la cobertura y pagar los daños derivados de la emergencia que tuvo que enfrentar la construcción de la hidroeléctrica. Si bien la cobertura máxima de la póliza es de $2.550 millones, ahora un equipo de expertos nacionales e internacionales hará las valoraciones de los daños, levantará el inventario y ahí comenzará una negociación con la aseguradora, cuyo pago pasará a los estados financieros del proyecto tan pronto como el mismo sea desembolsado, algo que se espera ocurra el año entrante. Es una gran noticia para el país, gran noticia para Antioquia y también hay que decirlo, gran noticia para el sector asegurador, que hoy demuestra ante el país, ante todos los colombianos, que es capaz de cumplir con sus obligaciones como corresponde. Y por otro lado, tenemos otra noticia de infraestructura. Cambiamos de región ahora para hablar de la vía al llano,
que, entre comillas, fue reabierta ayer. Y tenemos que decirlo entre comillas, toda vez que la apertura era solo para el transporte de carga y por 6 horas, a partir de las 10 de la mañana. Pero la vía, tras 3 horas en operación, debió ser cerrada a la 1 de la tarde por lluvias que se presentaban sobre la misma. ¿Y esto qué quiere decir? Que la montaña pareciera estar soportada con babas y que no hay certeza por parte de Coviandes ni por parte del gobierno nacional sobre la estabilidad de la montaña, puntualmente en los 2 sectores críticos que son el kilómetro 58 y el kilómetro 64. Y aquí debemos detenernos y preguntar con toda preocupación y con toda seriedad si se está jugando a la ruleta rusa al abrir el paso en esta vía, que pues según se tiene la determinación de cerrarla por una lluvia, parece indicar que la montaña en cualquier momento se puede desprender de nuevo, arrasando con todo lo que esté sobre la carretera. Así que aquí nos preguntamos, ¿están jugando a la ruleta rusa al abrir así la carretera? ¿La tienen que cerrar por una lluvia? ¿Quiere decir esto pues que la montaña no está bien tenida y que en cualquier momento se puede desprender de nuevo sobre la vía? Bueno, preguntas que quedan. Infraestructura. 2 noticias, una positiva. Las aseguradoras pagando los daños ocurridos en la construcción de Hidroituango, y otra noticia no tan positiva como podría serlo la reapertura de la vía al llano, sino más bien preocupante, toda vez que el cierre de la carretera por una lluvia deja más dudas que certezas. No cabe duda, más dudas que certezas. Si hay que cerrarla cada vez que llueva es porque hay graves dudas sobre la estabilidad de esos enormes taludes que están ahí pendientes. Uno los ve y se sobrecoge de espanto ante lo que pudiera pasar y que ojalá no pase nunca. Pero el gobierno es el primero que tiene dudas y cierra la carretera cuando llueve. Una carretera que solamente está disponible cuando no llueve es una carretera que definitivamente, como usted dice, deja más dudas que certezas. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Tras 4 meses de batalla y la falta de acuerdo entre los partidos, se realizan otras elecciones generales en España. Fue el mismo presidente en funciones, Pedro Sánchez, el que dio a conocer que los españoles serán llamados a las urnas de nuevo el próximo 10 de noviembre. Estas serán las segundas elecciones generales en 7 meses y las cuartas en 4 años. Los partidos responsabilizaron de toda esta situación al partido político de Sánchez, el PSOE, y acusaron a ese partido de querer las elecciones desde el primer momento, y es que fue ese partido el que no logró una negociación con partidos, entre ellos Unidas Podemos, porque no les quiso dar lo que ellos pedían, entre ellos varios puestos políticos e importantes ministerios. Por su parte, el rey Felipe VI, mediante un comunicado, manifestó que ningún candidato tiene apoyos suficientes, por lo que no habrá debate de investidura y el lunes 23 se convocarán de forma automática las elecciones, salvo que se dé algún evento imprevisto para que esto no se realice, lo cual es imposible. Ahora el ambiente político en España es así. Aunque en general es un ambiente tranquilo, el PSOE está tenso y nervioso, pues varios políticos han previsto una posible desmovilización de sus votantes, y por eso ese partido manejará un discurso diferente para así también llamar a votantes de centro. Por su parte, el partido de derecha Vox ya no tiene tanto miedo como en las pasadas elecciones, porque ahora su panorama es mucho más claro para ellos. Otras versiones dicen que el PSOE tendrá un panorama más favorable. Así es, doctor, y como lo dijimos en la hora de la verdad desde un principio, una España ingobernable. Y que no necesita gobierno, porque ¿cuántos meses lleva sin gobierno y va a estar 2 meses más sin gobierno? Bueno, se gobierna sola España. En todo caso, nuevas elecciones, porque como lo dijimos el primer día, los resultados electorales pasados no permitían constituir una mayoría sólida en ningún sentido que fuera. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. No cabe duda que gracias al hallazgo legal que hizo el representante Juan Espinal, la senadora Paola Holguín, el análisis técnico que hizo la Universidad Sergio Arboleda sobre el fracking y los mitos que son eso, mitos porque sí es posible usar la técnica sin afectar las fuentes hídricas, y el análisis jurídico
que hizo el director de la Hora de la Verdad, doctor Fernando Londoño, el Consejo de Estado, en una inusual actitud, salió a aclarar el alcance de su más reciente decisión sobre el fracking y, contrario al propio titular que escribieron en el Consejo de Estado, la noticia es que en Colombia sí se pueden adelantar los pilotos sobre fracking. Ayer, en su editorial, doctor Fernando explicó y se preguntó por el absurdo de ver al Consejo de Estado decidiendo en un proceso de nulidad en contra del decreto 3004 del 26 de diciembre del 2013 y la resolución 90341 del 27 de marzo del 2014, normas que fueron derogadas de manera tácita por el Plan Nacional de Desarrollo que hoy está en vigencia. Escuchemos lo que usted dijo en su editorial. La ley del plan, que es ley orgánica y estructural, que es superior inclusive a las leyes que se dicten ahora. Hoy una ley ordinaria no puede derogar, ni puede sustituir, ni puede alterar en nada la ley del plan en esta materia. Esa ley estructural que acaba de dictarse dice que el fracking está vigente, que hay que hacerlo, que el Ministerio adelantará los programas pilotos y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos adelantará la exploración y explotación de estos yacimientos no convencionales. Así lo llaman, YNF, yacimientos no convencionales, para no escribir la palabra en inglés fracking, que es lo mismo. Pues este análisis jurídico, que nace del trabajo legislativo que están haciendo el representante Espinal y la senadora Holguín, tuvo su desarrollo inesperado el día de ayer en horas de la tarde, donde, para sorpresa de todos y esperanza para el país, la presidente del Consejo de Estado, la magistrada Lucy Janet Bermúdez, aclaró la decisión de ese tribunal en el caso del fracking. La magistrada Bermúdez expresó que la decisión de mantener las medidas cautelares que suspenden la exploración y explotación comercial de hidrocarburos mediante fracking en yacimientos no convencionales no impide la realización de proyectos pilotos integrales de investigación. La magistrada Bermúdez advirtió que las condiciones que se deben realizar para dichos proyectos pilotos ya están contenidas en el informe sobre efectos ambientales, bióticos, físicos y sociales y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas de posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal, elaborado por el Comité de Expertos convocado por el Gobierno Nacional. Ante este panorama que nos regresa la esperanza de la autosuficiencia energética, los congresistas Holguín y Espinal le enviarán una carta a la señora ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, con un concepto para que con tranquilidad emprenda los decretos a que haya lugar para iniciar los planes piloto de fracking que salven al país de la importación de combustibles. Yo, con todo respeto, insisto en que no son necesarios decretos, ni reglamentos, ni nada. Lo único que es necesario es que empiecen a trabajar. Eso es lo necesario, porque la ley del plan es suficientemente clara, es precisa. Los reglamentos son necesarios cuando hay circunstancias de lugar, tiempo y modo que tengan que precisarse. No son necesarios. Los pueden dictar, si quieren los pueden dictar. En todo caso, el Consejo de Estado se pronunció sobre normas que estaban derogadas y nadie lo advirtió, sino el representante Espinal, que libró una durísima batalla en la Cámara para conseguir que fueran aceptados los yacimientos no convencionales, que es como se llama el fracking en español. Bienvenido, pues. Tenemos la esperanza de no estar pidiendo limosna dentro de 5 años y que podamos sobrevivir gracias al fracking. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Varias sorpresas se dieron ayer en el inicio de la fase de grupos de la Champions. La que más llamó la atención es que el campeón Liverpool se estrenó con derrota en su visita al Napoli de Italia, que, a propósito, el colombiano David Ospina estuvo en el banco todo el partido con el Napoli. 2-0 ganó el equipo italiano en su casa al campeón de Europa. Solo en 2 ocasiones de las 64 ediciones de la Champions, el campeón empezó perdiendo en el debut. En el Stamford Bridge se dio otra de las sorpresas ayer. El Chelsea en su casa no pudo con el Valencia español y fue derrotado 1-0. No solo perdieron, sino que tuvieron la oportunidad de empatar al final del encuentro, pero desperdiciaron penalti. Todavía están buscando el balón en las nubes que pateó Ross Barkley.
Para terminar, el Barcelona sobrevivió en Dortmund frente al Borussia gracias a su arquero Ter Stegen en un partido que terminó finalmente sin goles. El arquero alemán del equipo culé realizó muchísimas atajadas, además de un penalti en el minuto 57. Hoy debutan Falcao García, James, Cuadrado, además de otros que ya les voy a contar. A las 11:55 hora de Colombia, el Galatasaray visita al Brujas de Bélgica, y a las 2 de la tarde Juventus visita al Atlético de Madrid y Real Madrid al Paris Saint-Germain. Además, Muriel y Zapata con el Atalanta están de visitantes frente al Dinamo Zagreb. Partidos para alquilar balcón, doctor Londoño, con sabor colombiano. Sí, señora. Vamos a ver si James se pone serio, si deja su afición a las noches de Madrid y se dedica a ser un gran profesional, como es un gran profesional Cristiano Ronaldo. Dígase de él lo que se diga por su actuación en la cancha, que algunos consideran muy sobrada, muy prepotente, pero es un gran profesional y un ejemplo para todos los nuestros. Para ser grande, para llegar a la cúspide en cualquier cosa, hay que ser brillante y hay que ser tenaz, disciplinado, consagrado. Eso le ha faltado a tantos de los nuestros. Recordemos al Tino Asprilla. Para nosotros el Tino Asprilla era el mejor jugador del mundo, pero pues era indisciplinadito también. Y esto no puede ser así. Sí, esto no puede ser así. Estuvo muy prudente usted. Indisciplinadito. Indisciplinadito, sí. Ya la gente que conoce esa historia, pues no necesita que se la repitan, ¿no? En todo caso, James Rodríguez vuelve al Real Madrid, la gran ocasión de su vida, tiene con qué ser el mejor jugador del mundo, es nuestra opinión. Si se dedica a lo que debe dedicarse, al fútbol, con disciplina, con juicio, James Rodríguez será eso. Ayer, pues, tuvimos estos resultados, volvió Lionel Messi, muy al final, ¿no? Entiendo que Messi... Sí, muy al final. Entró sí, al final del partido, a ver si podía hacer alguna cosa, y tuvo un gol ahí bien probable, pero que fue frustrado por la defensa. Así pues que ya empezó la Champions, ahora nos estamos preparando para el Campeonato Mundial de Ruta. Al fin se sabe por qué no compite Egan Bernal, Tata. Sí, señor, porque él considera que no está en forma, y más adelante en nuestra sección deportiva hablaremos un poco del equipo que lleva Colombia, porque se habla de improvisación, ya que cuando se conoció la etapa, cómo iba a ser, qué características iba a tener, pues el equipo que lleva Colombia no es el más apropiado. Por ejemplo, va a estar Nairo Quintana, y Nairo Quintana, pues la etapa no tiene nada de montañoso. Ya, entonces, bueno, él es buen coequipero y él lo demostró en la Vuelta a España, y es un punto de referencia. Desde el punto de vista psicológico es bueno que un hombre como Nairo Quintana esté ahí. Esa pudiera ser una explicación, ¿no es cierto? Sí. Pero en fin, sí, decía. De todos los que llevan, el que dicen que se adapta más a las características de la etapa élite es Carlos Betancourt, precisamente el que va a reemplazar a Egan Bernal. Vea pues usted. Bueno, esperemos a ver qué papel hace Colombia en este campeonato mundial. Como ha hecho grandes papeles en el tenis, yo no creo que se haya aplaudido suficientemente las hazañas del tenis con esta niña Osorio y con Cabal y Farah. Es que ganar torneos de ese nivel no nos lo habíamos soñado, eso no estaba en nuestra agenda, no. Tata. Los colombianos, no, eso no lo esperábamos. No, sí. no lo esperaba nadie, que el tenis colombiano fuera a dar campeones mundiales, porque en últimas a eso equivale ganar, en el caso de Cabal y Farah, nada menos que Wimbledon y el US Open. ¿Ah? Sí, señor. Esa es una hazaña para recordarla por siempre. Ojalá lo vuelvan a hacer, pero ahí queda inscrito en los anales del tenis, y que sí se puede, y que hay que buscar entrenadores, hay que desarrollar la pasión por el tenis. Yo le decía hace un tiempo que cómo nos llaman a un hombre como Miguel R. Jiménez,
que es el mejor entrenador de niños, de jóvenes, de adolescentes, preadolescentes que hay en Colombia, porque ahí tiene que empezar a formar los grandes jugadores. Y un niño apasionado por el tenis es un niño que no querrá en la vida sino su raqueta y su estudio. Esos serán sus puntos de vista. El deporte es formativo y eso era lo que queríamos discutir con Ernesto Lucena, ministro del Transporte, que tuvo que hacer un viaje de último momento. En un momento volveremos. Ministro del Deporte. Del deporte, ¿qué dije yo? Que alguna del transporte. De transporte. Otra vez. Ministro del Deporte, Ernesto Lucena. De manera que en un minuto volveremos, porque tenemos mucho que comentar con ustedes antes de las 7 de la mañana.